Hola, ¿qué tal? Buenos días a todos. Estamos en un cuarto programa de Educando con Amor y Neurociencia. Y hoy con un súper tema, la atención infantil y la concentración infantil. Y yo quiero preguntarte a ti, mamita, si alguna vez te has preguntado por qué tu hijo es capaz de estar horas en los videojuegos y a veces no puede estar ni siquiera 5 minutos concentrado en una tarea escolar. Bueno, pues hoy en este programa vamos a analizar qué factores influyen para la atención infantil, qué estructuras del cerebro de tu hijo se ven involucradas en este sistema atencional y por qué algunos niños no pueden poner atención. Y hablaremos muy brevemente tal vez del TDAH, qué sucede, por qué pasan ciertas situaciones en el cerebro para que el niño no pueda poner la atención suficiente o el tiempo suficiente que podríamos considerar normal. Y vamos a irlo analizando poco a poco. Entonces, ahora imagina esto. Este mismo niño que parece distraído, que de repente sientes que no está poniendo atención, su cerebro está trabajando a una velocidad máxima. Ya hablábamos en el programa pasado de cuántos neurotransmisores y cuántas conexiones neuronales se van dando en un minuto, hasta 5,000 conexiones neuronales. Entonces, ¿por qué si el cerebro de este niño está tan acelerado y trabajando a tanta velocidad, ¿por qué no puede poner atención o por qué no puede aprender? Bueno, pues resulta que el cerebro de tu hijo aún no está entrenado para poner atención si no hay una chispa de motivación en él. Y esa chispa de motivación tú la puedes generar. Es decir, el sistema atencional de tu hijo y también el del adulto, es importante que tenga una motivación, un despertar de curiosidad, un interés por lo que va a aprender o por la actividad que va a ejecutar. Si no hay esta chispa de motivación, va a ser muy difícil que tu hijo ponga atención. Y te voy a decir hoy en este programa qué estrategias puedes ocupar tú en casita para que tu hijo empiece a entrenar esta atención y esta concentración, porque todas las funciones cognitivas de nuestro cerebro se entrenan. Sí venimos con ellas, sí las traemos ya desde el nacimiento, pero si queremos que vayan evolucionando y avanzando conforme a la edad y madurez de nuestros hijos, debemos entrenarla. Entonces, hay que entrenar estas actividades, esta atención sostenida que se le llama. Y mira, quiero decirte que, por ejemplo, los niños pueden poner atención ciertos minutos
Y las mamás debemos de saber esto, porque a veces los forzamos a estar sentados varios minutos, si no es que hasta horas para hacer una actividad y su cerebro puede no estar captando ni esta actividad puede estar sirviendo para su aprendizaje porque la está haciendo sin una atención y sin una concentración, sino de una manera forzada, lo cual hace que su cerebro se bloquee y que probablemente no esté aprendiendo lo que tú quieres que aprenda. Si eres mamá o si eres docente, esto aplica para cualquiera de los dos ambientes, escolar o en casa. Y es que el cerebro de nuestros hijos está, digamos que, dirigido u orquestado como si fuera una obra de teatro más o menos. Y hay 5 áreas que se mueven o que se activan en su cerebro cuando el niño va a poner atención o se tiene que concentrar. Y estas no es necesario que te las aprendas, pero sí quiero mencionártelas porque es importante que sepas que hay muchas funciones en su cerebro conectándose al mismo tiempo para que tu hijo ponga atención. Por ejemplo, la corteza prefrontal, el sistema reticular activador ascendente, el tálamo, la amígdala y el núcleo accumbens. Pero ¿cómo es que funcionan este personal que está en esta sala de teatro? Bueno, pues el cerebro tiene, como te decía, el área prefrontal. El área prefrontal es esa persona que va a abrir el telón y va a decidir en qué momento y va a planificar y tomar decisiones de en qué momento empieza la obra. Pero para que empiece la obra, tiene que activarse el sistema reticular porque el sistema reticular es el que le va a prender las luces de esa obra de teatro. Si tu hijo no durmió bien, no está bien alimentado o está aburrido o simplemente no tiene interés por aprender, ese sistema reticular no va a prender las luces o va a tener una luz muy tenue, por lo cual el procesamiento de tu hijo ante la actividad que está haciendo va a ser lento, va a ser desinteresado, va a ser frustrado, de malas, porque este sistema reticular necesita estar bien alimentado, estar bien descansado para que entonces encienda la luz del teatro y esta obra se dé de manera exitosa. Otro de los sistemas que está trabajando, decíamos que es el tálamo. El tálamo es el apuntador. Es la persona que está detrás de tu hijo dándole indicaciones de lo que tiene que hacer. Pero si el tálamo no percibe motivación o algo que le interese del medio ambiente, no va a poder conectar con las otras áreas que están decidiendo qué actividades van a proceder para que esta atención se dé. Y después tenemos a la amígdala, que la amígdala es como el guardia del teatro, como el policía que está cuidando que todo esté en orden en la sala de teatro. Si el guardia de seguridad ve que todo está funcionando bien, entonces va a decir que la obra continúe. Pero si de repente este guardia de seguridad, que es la amígdala, percibe peligro, percibe a una mamá gritando, percibe a una mamá estresada, entonces el guardia de seguridad le va a decir al cerebro, al tálamo y a todas las funciones que se están llevando a cabo en ese momento que paren, porque está percibiendo que hay peligro, que hay amenaza y que hay algo que no está funcionando bien. Entonces va a parar todo, lo cual va a hacer que tu hijo pierda total interés y toda la concentración que se va a dar para que se lleve a cabo esta obra de teatro, esta obra de teatro que es la atención y la concentración. Y por último, tenemos también al otro actor, que es el circuito de recompensa, que está manejado por el núcleo accumbens. Y este circuito de recompensa solamente va a funcionar cuando la dopamina, que es un neurotransmisor, está circulando por el cerebro de tu hijo. Pero para que esta dopamina esté circulando, necesita haber motivación, curiosidad y respeto por los tiempos atencionales que tiene tu hijo. Y esto lo vas a poder entender un poco mejor cuando te hable de el sistema de recompensa. El sistema de recompensa es un circuito que va a conectar muchas áreas de tu cerebro o el cerebro de tu hijo para que se dé
el aprendizaje. Digamos que este circuito de recompensa es el motor del aprendizaje o el carrito que lleva el aprendizaje a tu cerebro. Pero para que este carrito funcione va a necesitar dopamina. Esta dopamina va a ser su gasolina. Si no hay dopamina, si este carrito no tiene gasolina, entonces no se va a activar este carrito. Por lo tanto, para que haya dopamina, tú tienes que despertar la curiosidad por la actividad que vas a hacer con tu hijo. Más adelante vamos a ver un ejemplo para que te quede muy claro cómo puedes despertar la curiosidad de tu hijo y motivarlo por estas actividades que tú quieres que haga. De repente tú notas que tu hijo necesita practicar la lectura, practicar la escritura, las sumas, las restas, las numeraciones o X situación, y tú quisieras que tu hijo durante estas vacaciones estuviera practicando esas actividades. Bueno, ¿qué se necesita? Primero, segregar dopamina en el cerebro de tu hijo. Para que segregue dopamina, tendrás que despertar la curiosidad. Ahora, es importante que sepas que a pesar de que tu hijo tenga mucho interés y hayas despertado la curiosidad por esta actividad, va a haber un tiempo limitado para la atención. Y esto es, hay una regla que no es mucho de fiar, pero sí quiero que te sirva como de guía. Según la edad de tu hijo, le aumentas 2 y esos son los minutos que él puede poner atención. Es decir, si tengo un hijo de 3 años, 3 años más 2 nos dan 5, lo cual quiere decir que un niño de 3 años puede poner atención sostenida 5 minutos. Otro ejemplo, si mi niño tiene 7 años, le sumo 2, 7 más 2 me da 9, quiere decir que un niño de 7 años podrá tener una atención sostenida de 9 minutos. Para un niño ya de 10 años, porque esto aplica para niños de 10 años, un niño de 10 años ya puede poner atención de hasta 25 minutos, siempre y cuando las condiciones sean adecuadas. Y un adulto puede poner atención entre 25 hasta 45 minutos, pero te digo que es un cuestionable porque no siempre logramos eso. ¿Por qué? Porque nuestra atención no está entrenada, nuestra concentración no está entrenada. Si esto está entrenado y todas las condiciones se dan óptimamente, entonces estos tiempos sí se darán, pero si no, pueden ser quizás más cortos, pero para que te sirva de guía. ¿Por qué te tiene que servir de guía o por qué es importante que tengas esta referencia? Porque también debes de tener pausas activas. Es decir, si yo sé que mi hijo tiene 9 minutos de atención sostenida, a los 9 minutos debo suspender y hacer una actividad. Esa actividad debe durar máximo 5, 10 minutos ya, mucho tiempo. Y esta actividad o esta pausa activa debe generar una respiración. Entonces, ¿qué actividad me recomiendas, Patti, para hacerla como una pausa activa? Respirar profundamente, contar chistes, porque la risa hace que forcemos de alguna manera y que llevemos un ritmo diferente de respiración, que canten una canción, que brinquen, que toquen una flauta, que simplemente hagan una respiración o una relajación. Eso va a hacer que cambie la química del cerebro de tu hijo. ¿Y por qué tengo que cambiar la química? Bueno, la dopamina de la que ya hablamos, que es la gasolina del carrito, se agota. Si yo te estoy diciendo que tu hijo puede tener 9 minutos de atención, 10 minutos, 25 minutos de atención, es porque esa gasolina, esa dopamina junto con otros neurotransmisores, junto con otras hormonas, se agota en esos minutos y entonces tu hijo ya no puede seguir poniendo atención, por lo cual se requiere una pausa activa que haga un cambio químico para que este motorcito vuelva a cargar gasolina y entonces pueda volver a poner atención. Si el ambiente es seguro, que es la siguiente llantita de este carro, entonces tu hijo podrá volver a poner atención, podrá volverse a concentrar y hacer la actividad en la que tú estás trabajando con él. Ahora, este ambiente seguro también depende de tu gestión emocional y de la gestión emocional de tu hijo. Si dijimos que la obra de teatro tiene un guardián en la puerta, que es la amígdala, ese guardián
ese guarda de seguridad, si no se siente seguro, si piensa que la obra de teatro se ve amenazada, entonces va a suspender la obra de teatro, va a suspender la atención y la concentración. Por lo tanto, es importante que este guardia de seguridad de la obra de teatro perciba que tú estás relajada, tranquila, que has respirado, que has gestionado tus emociones, para que se dé esta concentración y esta atención. Como ves, pues hay varios factores que intervienen y que nosotras como mamás debemos conocer para que esta atención y esta concentración de tu hijo se lleve a cabo de manera exitosa. Ahora, te voy a compartir algunas herramientas para que tú entrenes la atención de tu hijo en tu casita. Y mira, la primera es que tienes que establecer y elogiar de manera inmediata. ¿Cómo es esto? Supongamos que tú quieres practicar la lectura con tu hijo. Entonces, vas a determinar que vas a dedicar 10 minutos a la lectura de tu hijo. Esos 10 minutos los vas a tener que dividir en pequeñas metas. A lo mejor en lecturas de 5 minutos, la primera, haces una pausa activa de las que ya hablamos y luego elogias de manera inmediata. Es decir, ya tienes tu lectura de 10 minutos. Le vas a decir a tu hijo, mira, vamos a leer esta lectura de gatito que dice que los gatitos tienen energías muy importantes y porque vas despertando curiosidad. Lo vas a leer 5 minutos. Le vas a decir, vamos a leer solo 5 minutos. Después de que hayan cubierto esta 5 minutos, tú tienes que elogiarlo de manera inmediata. Es decir, abrazarlo, besarlo, darle un aplauso, lo lograste, cada vez vas avanzando mejor, chocarlas con tu hijo. Todo contacto físico genera una oxitocina y una energía diferente en tu hijo para que él pueda tener esta motivación de continuar con la actividad. Ahora, esta actividad, esta meta pequeña y este elogio inmediato funcionan como en los videojuegos. Hablábamos al principio de preguntarnos por qué el niño sí puede tener una atención sostenida en los videojuegos y en este tipo de actividades que comparte conmigo no tiene esta atención sostenida. Es justo por eso, porque dentro de un videojuego el niño cambia de nivel y el videojuego le da una recompensa o aparece una luz o explota una bomba o no sé, aparecen estrellas. Algo sucede cuando él logra un nivel o un reto dentro del videojuego. Y es por eso que él quiere estar en ese videojuego, porque está recibiendo recompensas inmediatas que están haciendo que sus dopaminas se esté segregando constantemente y que entonces ese motorcito esté trabajando de manera constante para el aprendizaje. Lo que tú tienes que hacer en casita es establecer pequeñas metas cortas que tu hijo sea capaz de lograrlas para que se sienta recompensado, pero además para que tú también premies eso. No estoy diciendo que le des un dulce ni que le des algún juguete, sino que lo premies dándole un abrazo, un aplauso, diciéndole que cada vez lo está haciendo mejor. Y esto va a hacer que su dopamina se esté segregando, igual que sucede con los videojuegos. Ahora, ya que se lograron estas pequeñas metas, ahora vamos a hacer una pausa activa. Dijimos lectura 5 minutos, suspendo, hago una pausa activa y estas pausas las tengo que hacer cada 10 o 15 minutos o cada 5 minutos si la actividad es más corta. Estas pausas activas, ya te dije, puede ser contarle un chiste, bailar juntos, cantar, tocar la flauta, hacer unas respiraciones. Ahora, punto 3, y también muy importante, crear rutinas visuales predecibles. Es decir, ahora que tu hijo está de vacaciones y si tú quieres designar un tiempo de juego, un tiempo de estudio, los tiempos que tú quieras designar, tienes que hacerlo como una rutina y además visualmente que él lo vea. Si sabe leer, bueno, pues una pequeña nota en el refrigerador o en su recámara está bien. Si no sabe leer, quizás con dibujos, imprime alguna imagen en tu computadora, en la impresora y ponla ahí para que él sepa que a determinada hora toca leer, toca jugar, toca hacer manualidad o todas las actividades que tú hayas designado para estas vacaciones con él. En la medida de lo posible, mantén un entorno ordenado y silencioso.
¿Qué quiere decir ordenar? Bueno, pues que el niño te ayude a ordenar, que en una cajita va a tener sus lápices, sus colores, que en otra cajita va a tener los cuadernos, decoren juntos una cajita donde él pueda tener sus materiales, designen un espacio, aunque el espacio puede ser cambiante también porque al cerebro le gusta lo novedoso y que sea como muy rutinario también puede perder el interés, pero si tú decides que hoy vas a trabajar en la sala, pues que se lleve su cajita que decoró contigo. Si vas a trabajar en el jardín, pues que se lleve su cajita que hizo contigo y aunque cambies de lugar, que él tenga sus espacios ordenados, sus materiales ordenados. Silencioso. Bueno, sé que es difícil a veces, pero en la medida de lo posible que sea silencioso o con una música relajante, porque eso va a ayudar también a la concentración de tu hijo. Conecta emocionalmente antes de corregir, es el número 5, es el último punto y la última herramienta, pero la más poderosa. A veces cuando estamos haciendo una actividad con nuestros hijos, nos dedicamos a corregir. Hasta para un juego, hasta para jugar el uno, estamos corrigiendo constantemente. No agarres así las tarjetas, no, ese color no es, no grites, siéntate bien. Y estamos constantemente corrigiendo, lo que hace que nuestro hijo pierda la motivación y el interés por esa actividad que está haciendo. Entonces, ¿cuál es la sugerencia? Reconoce lo que está haciendo bien y posteriormente corregimos. Supongamos que el niño está leyendo, ¿no? Con el mismo ejemplo que iniciábamos. Terminan los 5 minutos y le dices, oye, cada vez lo haces mejor, ya lo hiciste en menos tiempo, vi que ya te pudiste concentrar mejor, que ya identificaste mejor las letras. Le voy a decir todo lo bueno y además hasta lo voy a abrazar por todo lo que hizo bien. Y después voy a sugerirle, pero trata de poner más atención, acuérdate que la C se pronuncia así, que la G cuando tiene U suena de esta forma, pero primero conecte. ¿Te das cuenta? Primero hay que conectar y después corregir. Si estamos trabajando, por ejemplo, con un trazo o con una copia o con una escritura, entonces debemos primero conectar. Oye, cada vez haces mejor los trazos, mira, tu apunte está muy limpio, ya vi que tomaste mejor el lápiz, pero me gustaría, o te parece que juntos vamos a tratar de trazar estos circulitos un poco más definidos, porque mira, creo que aquí te saliste del cuadrito, pero primero conecté. Entonces, siempre, primero conecta, reconoce lo que está pasando bien y posteriormente corrige. Una corrección disfrazada, digámoslo así, que tu hijo no la sienta tan agresiva, obviamente no tiene que ser gritando, tiene que ser conectando y reconociendo lo que sí está sucediendo bien. A ver, aquí tengo un mensaje. Hola, Pati, buenos días. Hola, Tania, gracias. Salúdame a Donovan, que seguramente por ahí también está viendo el programa. Gracias a los dos por siempre estar aquí apoyándome. Gracias, gracias. Ok, entonces, bueno, estas son las herramientas que te quería compartir. Ahora, ¿qué pasa con los niños que tienen TDAH? Tal vez tu mamita me vas a decir, Pati, ya hice todo, hice estas 5 herramientas que tú me estás diciendo, ya entendí muy bien cómo funciona el cerebro, que debo motivar, que debo despertar curiosidad. Pero resulta que no me están funcionando las cosas. Bueno, vamos a analizar este caso. Mateo. Mateo tiene 5 años, está de vacaciones, ¿ok? Y pues constantemente está con los videojuegos, con el dispositivo, viendo videos en YouTube. Y de repente la mamá le dice, Mateo, llegó la hora de la lectura, vamos a leer. Y Mateo, no, mamá, estoy de vacaciones, leer. ¿Por qué me pides que haga eso? Y Mateo, bien enojado, se va a su cuarto y no quiere leer. ¿Qué está pasando? Si dijimos que nuestro cerebro o que el cerebro del niño tiene que segregar dopamina para que se vea interesado por esta actividad, si yo le digo, Mateo, es hora de leer, probablemente no estoy segregando dopamina, no estoy despertando su interés, no estoy motivándolo para que haga la actividad. ¿Qué puedo hacer? Y me decía una mamita, es que por más que hago, mi hijo no quiere leer porque se siente de vacaciones, no se quiere sentar conmigo, piensa que lo voy a regañar. Ok, vamos a ver, ¿qué le interesa a tu hijo? Ah, bueno, es que Mateo tiene un camaleón, su mascota es un camaleón perfecto, de ahí vamos a agarrarnos.
vamos a imprimir dentro de Canva o donde tú quieras, o buscar en una librería o en un puesto de revistas alguna lectura acerca de los camaleones. Y date una leidita y ve qué dato curioso que tu hijo no sabe puedes sacar de esa lectura. Y entonces así lo hizo la mamita y llegó con Mateo un día y le dijo, oye Mateo, ¿sabías que los camaleones pueden, pueden mover los ojos de manera independiente? Es decir, los ojos se mueven de diferente forma. Y entonces Mateo dijo, ¿en serio, mamá? Sí, mira, vamos a ver. Tomaron a su mascota, la vieron y dice, ¿ya viste cómo mueve un ojo para un lado y el otro para el otro? Sí, es cierto, mamá. A ver, mira, este libro lo descubrí porque este libro lo dice. Este cuento dice, mira, vente, vamos a leerlo. Y entonces lo lleva al sillón, a la sala, y los dos juntos, bueno, la mamá hizo que Mateito leyera 5 minutos ese texto donde decía que los camaleones eran capaces de mover los ojos de manera independiente. Y después la mamá, muy inteligentemente, imprimió por ahí un dibujo de un camaleón, lo llevó al comedor y los dos juntos colorearon el camaleón. Y lo que se iba a convertir en 5 o 10 minutos de lectura se convirtió en 30 minutos donde el niño se pudo concentrar en diferentes actividades acompañado de su mamá y haciendo movimientos. Es decir, el pasar de observar el camaleón a sentarse a leer 5 minutos ya fue una pausa activa porque cambió de lugar, se movió, hizo una actividad diferente. Y después de que leyó esos 5 minutos, se pasaron al comedor en lo que buscó los colores, sacó y decidió qué colores, ya es otra pausa activa que hizo que nuevamente se segregara la dopamina para que se sentara a colorear. Terminaron la actividad, la mamá lo abrazó, conectaron, todos terminaron felices y se dio toda una actividad completa para que Mateo desarrollara diferentes actividades y se concentrara en cada uno al menos de 5 a 10 minutos. Te das cuenta cómo desde el tono de voz que utilizamos con los niños, de cómo despertamos su curiosidad, no es dar una orden, es despertar su curiosidad por la actividad que se va a generar. Ahora, tuve también otro caso de una mamita que igual tenía que hacer una tarea de biología con su hijo, pero la biología como que no le atraía mucho al niño y de repente le dice a la mamá, oye, ¿te has preguntado por qué las lombrices pueden respirar debajo de la tierra? Y entonces el niño dijo, no mamá, o sea, nunca había pensado en eso. La mamá invitó al niño al jardín al jardín de su unidad habitacional y fueron a observar la tierra. Entonces el niño de repente descubrió, oye mami, es que me di cuenta que las lombrices están haciendo como hoyitos en la tierra y a lo mejor por ahí entra el oxígeno. Es probable, es una buena teoría, vamos a investigar. Entonces los dos se metieron a internet y la mamá muy inteligentemente hizo que el niño leyera algunas líneas en internet para descubrir cuál era la forma en que respiraban las lombrices debajo de la tierra. ¿Te diste cuenta? El niño exploró, investigó y leyó debido a que la mamá creó curiosidad y despertó la dopamina de su hijo. Entonces, hay que tener mucha creatividad, hay que tener mucha paciencia para poder crear en nuestros hijos esta curiosidad y no darles órdenes directas. Pero también es importante, como ya lo habíamos mencionado, todas las actividades, establecer metas pequeñas, ¿sí? Que las metas sean pequeñas y alcanzables. De hecho, la primera actividad que hagas con tu hijo puede ser tan fácil como que tu hijo diga, ay, mamá, me estás poniendo las cosas bien fáciles. Pareciera que las cosas son fáciles, pero lo que estás intentando hacer es que tu hijo se sienta seguro de la actividad que va a hacer. Ya que le pusiste esa actividad fácil, le vas complicando un poquito y un poquito. El chiste es que el niño vaya tomando confianza y se sienta capaz de hacer todas esas metas que tú le estás proponiendo y recuerda siempre elogiarlo, aplaudirle, abrazarlo, decirle que lo ha hecho mejor y conectar para que la siguiente vez o conectar con él para que le puedas ir diciendo en qué puede ir mejorando de una manera cordial, por supuesto. Bueno, ahora,
dijimos que si hacemos todo esto y de repente no funcionan las actividades, podríamos estar detectando que el niño o no está bien alimentado, o no ha dormido bien, o está estresado, o el ambiente en el que está quizás no sea el ideal, y por esa situación el niño no está logrando esta concentración de minutos de la que ya hemos hablado. Ahora, ¿qué otra cosa puede estar pasando? Puede estar pasando que mi hijo esté expuesto de manera prolongada a los dispositivos. ¿Por qué? Porque los dispositivos, como ya dijimos, tienen color, tienen sonido, tienen brillo, hacen que estimulan todo nuestro cerebro. Por eso, aún los niños con TDAH, teniendo esta incapacidad para poner atención por tiempos prolongados, pueden estar mucho tiempo con los videojuegos. Porque lo que sucede en el cerebro de los niños con TDAH, entre otras cosas, es que no se segrega la dopamina necesaria para la concentración y el aprendizaje. Entonces necesita estimulación constante para que se segregue la dopamina, y al estarse segregando dopamina, entonces podrá poner atención. Mientras que en el niño normal no necesita tanta estimulación, pero si se la damos, pues su cerebro se empieza a acostumbrar y se empieza a adaptar y se empieza a entrenar con esta sobreestimulación de luces, de sonidos, de colores, y cuando viene a hacer una actividad que no tiene todas estas características, le cuesta trabajo. Entonces, esa puede ser otra situación por la que tu hijo no está logrando concentrarse por mucho tiempo, la exposición prolongada a los videojuegos. Y les dije que les iba a contar una historia porque los videojuegos no los voy a satanizar, tienen sus características, desarrollan sus habilidades, ¿sí? Y una historia que yo aprendí, que con ella aprendí a no satanizar los juegos, es porque los niños a veces se refugian emocionalmente en los videojuegos. Y no solo los niños, también los adultos. Y les voy a decir por qué. Había un niño en Alemania que tenía, era el hijo mayor. Su mamá se la pasaba tomando en casa, y su papá llegaba a casa también, y discusión tras discusión tras discusión, y el niño lo que hacía era meterse a su cuarto y empezar con los videojuegos. Y todo el día con videojuegos, y los ponía a todo volumen, y los videojuegos para no escuchar que los papás discutían todo el día, y para evadir un poco todo lo que estaba pasando a su alrededor, porque también sus hermanitos lloraban, se angustiaban, y él lo que hacía era encerrarse en su cuarto y poner los videojuegos a todo volumen. También los videojuegos sirven de refugio. No es lo mejor, por supuesto, no es lo más saludable, pero en este niño produjo un efecto favorable, porque este niño dijo, al estar todo el día con el videojuego y al sentir un consuelo y un refugio en los videojuegos, dijo, ¿y si yo creara mi propio videojuego? Y se dio a la tarea de investigar cómo se creaba un videojuego, de tal manera que efectivamente creó su propio videojuego a través de YouTube, a través de asesorías, a través de un maestro que de repente le daba tecnología en la escuela, le preguntó, indagó, hizo todo hasta que creó su propio videojuego. Y de ese videojuego se hizo rico, empezó a generar otros videojuegos y se hizo rico, se hizo millonario de hecho, de haberse refugiado en los videojuegos. Por eso no los satanizo los videojuegos, porque sé que han salvado vidas. Pero no se trata de que tu hijo encuentre un refugio en los videojuegos, ni tú tampoco. Se trata de que desarrollemos todas las habilidades. Este niño seguramente tenía un talento especial que hizo que se le facilitara esto, o era tanta su necesidad que pudo desarrollar este talento. Y justamente es de lo que vamos a hablar nuestra siguiente charla. En nuestra siguiente charla vamos a hablar de cómo reconocer el talento de mi hijo. ¿Cómo saber cuál es el talento de tu hijo? ¿Qué características que tienes que observar? E importante, ¿has descubierto tú tu talento? ¿Sabes cuál es tu talento? ¿Por qué lo sabes? ¿Cómo puedes asegurar que ese es tu talento? Y bueno, vamos a hablar de cosas interesantísimas, porque también en este tema del talento viene cómo elegimos la carrera que vamos a estudiar.
cómo tu hijo va a saber qué carrera elegir, por qué, cómo, qué características debe tener, qué debe observar en él. Y vamos a hablar de un tema muy interesante. Así es que te espero la siguiente semana con el tema de cómo reconocer el talento de mi hijo. Espero que esto te haya servido y recuerda, siempre que aprendamos cómo funciona el cerebro de nuestros hijos, las cosas van a cambiar. Si consideras que todo esto no ha funcionado con tu hijo, hay que observar. Recuerda que para detectar una patología debemos identificar frecuencia e intensidad. ¿Con qué frecuencia tu hijo no puede poner atención? Si es que ya analizamos todos los factores, todo lo que platicamos hoy en el programa y no funcionan, ¿con qué frecuencia está pasando y con qué intensidad? ¿Hay otros signos además de eso? Y entonces podríamos identificar alguna patología. Pero primero te invito a que practiques todo lo que hoy hablamos en el programa y posteriormente, si identificas algo que consideras que puede ser intenso o muy frecuente, podríamos estar analizando otro tipo de situaciones. Por hoy, esto es todo lo que quiero compartirles. Yo soy Patti Navarro, neuroeducadora, y es que cuando conoces el cerebro de tu hijo, todo cambia. Te espero en el siguiente programa y muchas gracias a todos los que me acompañaron. Gracias, gracias.